Hebreos 11, del 1 al 6. Si podemos leer. No sé si mi versión es la misma que vosotros tenéis, pero podemos seguirla. A ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pues hasta aquí esta porción del 1 al 6 de Hebreos y vamos a continuar ahora con el mensaje. Bueno, pues mis amados hermanos, de nuevo buenas tardes. Es un gozo y una alegría poder de nuevo compartir juntos la palabra de Dios. Y dice lo que hemos leído: por la fe, el versículo 3, alcanzaron buen testimonio, el 2. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que por la fe nuestros antepasados, desde el principio de la creación, porque luego habla de Adán y habla de Abel, desde el principio la única manera de agradar a Dios fue por la fe. Porque dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe no es una cosa del presente o de hace 20 siglos. La fe es desde el principio de la creación. Porque es un don, como veíamos esta mañana, que Dios nos ha dado para que por ella alcancemos las promesas. Hemos leído estos 6 primeros versículos, pero me voy a permitir leer el versículo 7, que habla de un personaje que dice que fue justificado por la fe. No solo los que vimos, sino este otro que fue justificado, que fue declarado justo también por la fe. Versículo 7. Por la fe Noé, un personaje que seguramente fue muy ridiculizado, porque en medio de un tiempo muy largo, en el cual no había lluvia, ni se veía por ninguna parte, y solo había sol, y él construyendo un arca, imaginaros los vituperios y las risas y lo ridículo que debió de parecer a todos aquellos. Pero él tenía fe, que Dios le había dicho que había de venir un diluvio y que lo preparara. Y no se arredró, ni tuvo en poco que pasara mucho tiempo, porque se nos dice en Génesis que tardó nada más y nada menos 100 años, que se dice pronto. Pero este personaje, luego también se nos dice en Santiago, que por esa fe en Dios fue pregonero de justicia. Y fijaros que no se dice nada que predicar el Evangelio, pero por el hecho de creer en Dios y por el hecho de que las promesas de Dios habían de tener cumplimiento, no solamente fue justificado, sino que fue pregonero de justicia. Y repito, imaginaros 100 años, que no se trata de 100 días, un año y otro año y otro año, y le dirían, pero hombre, Noé, ¿pero qué estás haciendo? Si esto que estás haciendo no tiene sentido en medio de una creación donde no había todavía lluvia y preparando eso. Era una cosa tremenda, ¿no? Pero lo digo para que nos demos cuenta que la fe es el fundamento de todo lo que creemos,
y creemos en todas las promesas tendrán cumplimiento y también redundan en beneficio de nuestras vidas. Y al mismo tiempo, también damos testimonio a otros. Dije esta mañana que me encontré ayer con una persona que me dijo, pero todavía en el siglo XXI vais predicando estas cosas. Pero ahí quedó el testimonio. Sí, en el siglo XXI predicamos esto porque creemos que Dios es fiel, porque creemos que Dios es real y porque creemos que Dios es veraz. Y esos que dicen esas cosas es porque no han observado las cosas que les rodean. Porque sin fe, dice, es verdad que es imposible agradar a Dios, pero es que sin fe nadie vive. Porque tenemos fe que mañana vamos a vivir, aquellos que no lo creen y todo. Si no, vendría la desesperación. Luego, la fe es el principio de que Dios nos ha dado esa fe para que podamos ejercitarla y que al mismo tiempo podamos ser de bendición y también con nuestro testimonio y con nuestra fe alcanzamos a otras personas y somos pregoneros de justicia, lo mismo que lo fue Noé y para cada uno de nosotros. Bueno, esta mañana veíamos, para coger un poquito el hilo de todo esto, que la fe es un don y que como Dios no hace acepción de personas, no hace distinción de personas, creemos y sabemos que Dios se lo ha dado a todo el mundo, que aún en los sitios donde no ha llegado la cultura, cuando llegan se encuentran que hay un pueblo muy religioso, porque en el corazón del ser humano es lo que Dios ha puesto y tienen fe. Lo que pasa es que algunos no tienen la fe verdadera, pero la tienen. Y decimos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es una gracia de Dios. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la propia palabra de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es? Un don de Dios. Luego, tenemos la certeza que es un don de Dios. Y repito, y como es un don de Dios, lo tienen todos. Todos. Nadie puede decir que es ateo porque en el fondo no es ateo. Lo que dije esta mañana, no creerán en el Dios verdadero, pero creen en multitud de cosas absurdas, pero se quieren dejar engañar. Voy a contar otra anécdota. Tengo un amigo mío que su tía negaba todas las cosas. Dice, bueno, ¿quién escribió eso? ¿Y quién vio a Jesús y no ha asistido y todo eso? Y luego resulta que la pobrecica tenía, digo pobrecica, ya ha pasado al juicio de Dios, no voy a decir otra cosa porque no puedo juzgar. Pero tenía 18.000 euros ahorraditos de toda su vida y fue a una divina y hasta que terminó con los 18.000 euros y le decía lo que quería oír, pero al final no se cumplió nada. Porque no quería creer en el Dios verdadero, pero lo demás se lo creía todo. Y va en todas esas cosas. Por eso digo, la fe es un don de Dios. Vimos también que la fe es la certeza, la confianza, el fundamento, la seguridad, el entendimiento, la comprensión y la garantía de lo que se espera. Lo dice la misma palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza, no cualquier cosa, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo tenemos ahí. Y decía también esta mañana que ¿qué es lo que esperamos? Pues a eso contesta el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 y el versículo 13, que nosotros esperamos según sus promesas, no cualquier cosa, según las promesas de Dios. No son elucubraciones, no son nuestras entendimiento o que nosotros de alguna manera soñemos con eso. Son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios dice que son los nuevos cielos en los cuales mora la justicia. Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que tendrá cumplimiento. Tenemos la certeza, lo hemos cantado, el Señor vendrá y vendrá todas las promesas que Dios tiene prometidas y que aún no se han cumplido y estamos en la esperanza de verlo. Y también dijimos que lo dice el propio versículo primero, que la fe es la convicción, el convencimiento, la demostración y la prueba de lo que no se ve. Pero lo que no vemos sí que sabemos que es real. Es más, sabemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que nos lo cuenta en la segunda epístola a los Corintios, dice que subió al tercer cielo
y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea que realmente también, aunque no las vemos, Dios nos ha anticipado ciertas cosas para que tengamos la certeza. Y de allí el Señor Jesús vino. Es la mayor certeza, porque esa es la mayor demostración de la existencia de eso que no vemos. Porque no lo vemos con nuestros ojos, pero lo vemos con los ojos del Espíritu, con la fe, y por eso tenemos lo que es la certeza. Y que por la fe encontramos que fue justificado Abraham. Dice que creyó Abraham a Dios, el capítulo 15 y el versículo 6 de Génesis, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta mañana leíamos ese versículo, que se puede leer de otra manera porque la realidad es esa, que creyó Abraham a Dios y fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque creyó que Dios es veraz y porque creyó las promesas que Dios le dio, que había de tener un hijo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que su hijo vendría por la descendencia donde era la promesa, que era por Sara. Y él lo creyó y por eso fue declarado justo, como para nosotros. Y me quedó un texto, no porque no me acordara de él, sino porque el tiempo no me lo permitía, que complementa precisamente esto, que es Habacuc 2:4, que dice: el justo por la fe vivirá. Complementa, quiere decir, leído de otra manera, el justo por la fe sigue viviendo y vivirá siempre. Esa es la interpretación de ese justo. No solamente vive, sino que está viviendo y vivirá para siempre. Complementa el anterior. Y nosotros tenemos la certeza de que lo que se le prometió a ese profeta tiene cumplimiento, porque Dios lo ha cumplido y lo cumplirá en el futuro igualmente. Y también dijimos que la fe tiene dos caras, que es muy importante, que es creer a Dios, creer en Dios y creer a Dios. Porque hay muchas personas que sí que creen en Dios, o una imaginación suya, o dentro de su interior, pero luego no creen a Dios, no creen que Dios se ha revelado, no creen que esto es la palabra de Dios, no creen que esto es lo que Dios nos ha declarado para que nosotros le conozcamos, para que nosotros vivamos y para que sepamos cuál es ese Dios, cómo es y lo que demanda de cada uno de nosotros. Pero esa es la realidad. Creer en Dios y creer a Dios. Y tenemos muchísimos textos que nos hablan de todo esto. Voy a citar unos cuantos porque nosotros sí que lo creemos. Y lo creemos porque está revelado. Lo creemos porque el Espíritu nos revela que esto es cierto. Y lo creemos porque al haber creído en Cristo, viene el Espíritu y nos guía a toda la verdad y nos dice que esto es lo que Dios ha declarado, y que además no solamente lo ha declarado, sino que lo ha declarado a perpetuidad y lo ha declarado para toda la eternidad. Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor. Y es verdad, se seca la hierba y se marchita la flor. Yo que he vivido mucho tiempo en el campo, sé lo que es todo eso. Pero asegura, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No es cualquier cosa, permanece para siempre. Y está dando a entender que permanece aquí y va a permanecer para siempre. Porque lo que Dios ha declarado también va a estar allá en la eternidad, porque es lo que Dios nos ha declarado y Dios no puede, digamos, de alguna manera rebobinar y decir que aquello no es. Así que eso es para siempre. Pero hay algunas más citas todavía en toda esta cuestión. Y es que el mismo Señor Jesús nos asegura que su palabra está en igualdad, en pie de igualdad con la palabra de Dios. Por eso sigue siendo la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera. Pero en 24:35 el mismo Señor Jesús está diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es evidente que no pueden pasar porque tiene la misma autoridad
porque es la misma palabra de Dios. Entre otras cosas, hago un pequeño paréntesis. Hay algunas veces que nosotros en las Escrituras hay algunas Biblias que ponen en rojo lo que el Señor Jesús ha dicho, como si esa palabra tuviera más autoridad que el resto de las Escrituras. Y eso no es correcto, porque dice que el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán, pero sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que toda la Biblia, desde el principio al final, y ahora lo vamos a ver en otras citas, tiene toda la misma autoridad. Otra cosa es que la revelación en distintos sitios tenga más profundidad o un alcance mayor, pero todo lo que ha declarado Dios tiene la misma autoridad. No podemos hacer distinciones, poner en rojo unas cosas y otras que no lo están. Esto lo he dicho de paso, luego que cada uno pues haga lo que crea oportuno. Pero decía que Abraham fue justificado por la fe, pero es que para nosotros ha sido exactamente lo mismo, porque nosotros somos y seremos justificados por la fe. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos también 4:28, una cita anterior, está diciéndonos eso. Concluimos pues que el hombre, cada uno de nosotros, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, las obras vienen como consecuencia de haber creído. Nosotros hacemos las cosas porque queremos y a Dios agrada que hagamos todas estas cuestiones. Pero antes de hacerlas, tendremos que ser justificados, porque si no, no podría ser agradable a Dios. De hecho, Efesios 2:1 está diciendo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Antes de convertirnos y de ser justificados, ¿qué podíamos hacer que le fuera agradable a Dios? Así que nosotros también somos justificados por la fe. Bien, pero estaba diciendo que nosotros no solamente tenemos fe en Dios, sino que tenemos fe en que Dios se ha revelado. Creemos en Dios y creemos lo que Dios ha dicho. Y creemos que su palabra va a permanecer para siempre. Y voy a seguir un poco con las citas. Aquí en Hebreos, en el primer capítulo, dice cosas interesantísimas, y en el primer versículo hasta el versículo 3. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ha hablado muchas veces. En estos postreros tiempos, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo. Pero dice más, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que la palabra de Jesús tiene la misma autoridad porque es la misma palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Y por eso creemos no solamente en Dios, sino que creemos también a Dios. Creemos todo lo que nos ha dicho. Y voy a citar otra que aún todavía, lo pone aún esta cuestión de creer a Dios de una manera aún todavía más clara, diciéndonos que la palabra de Dios toda y cada una de sus partes es inspirada, soplada, guiada por Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 13 al 17, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido. ¿Y qué es lo que había aprendido Timoteo? ¿De quién había aprendido? De sus padres. ¿Y qué es lo que había aprendido? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba. Así que le está diciendo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo, algunas partes estaban escritas, pero no sé si le habría llegado, porque como sabéis, no creáis que había la imprenta y había Biblias a montones. Costaba mucho los manuscritos que se hacían, y solo en algunas iglesias tenían a lo mejor alguno,
de la epístola a los tesalonicenses, que fue de las primeras, o a los Gálatas, pero la mayor parte no. Pero Timoteo sí que había aprendido las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero es que luego continúa diciendo que toda la Escritura, dice, pero para las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y a continuación dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, nosotros lo creemos. Y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios. Creemos por fe en Dios y creemos por fe y con certeza en la propia palabra de Dios. Dios y su palabra no se pueden disociar. Van juntos, es las dos caras de la misma moneda. Si tú quieres disociar la palabra de Dios, mal asunto. Y si quieres disociar a Dios de su palabra, mal asunto. Son las dos caras de la misma moneda. El tiempo corre, que es tremendo, ¿eh? Tengo algunas cosas malas, voy a dejar y voy a pasar a otra cuestión, porque si no vamos a tener un poquito más de dificultades. Pero no solo por la fe somos justificados. Hay más cosas que podemos hacer por la fe. Por la fe nacemos a una nueva vida. ¿Recordáis el texto del Señor Jesucristo con Nicodemo? Nicodemo vino a él de noche. Sabemos, le dijo, maestro, que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Un reconocimiento tácito de quién era el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no se quedó ahí, le dijo, pues Nicodemo, has acertado todo, ya no necesitas nada. Le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Y le contesta el Señor Jesús, ¿pero eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues sí, es lo básico. ¿Y qué es lo que le quería decir? Si no reconoces el que está delante de ti y crees que te puede justificar, Nicodemo, estás totalmente perdido. Por la fe nacemos a la familia de Dios. Pero todos conocemos aún todavía un texto que nos es más común y que lo tenemos más por la mano. Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él tiene fe, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que por la fe no solamente somos justificados, sino que nacemos a una nueva vida. Se nos da una nueva vida y venimos a formar parte de la familia de Dios. Y también lo dice Gálatas, que por la fe en Jesús somos declarados hijos de Dios. Gálatas 3:26. Por la fe en Dios, en Jesús venimos a formar parte de la familia de Dios. Hay más. Por la fe somos perdonados de todos nuestros pecados y se nos regala el don de la vida eterna. Había citado Efesios. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga que la fe la ha conquistado él por sus propias obras, porque por nuestras propias obras, ya dice Isaías y luego también el Señor Jesús, que serían como trapos de inmundicia si no fuera por la fe. Es decir, no tendrían ningún valor delante de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos justificados, somos renacidos de nuevo y se nos adopta en la familia de Dios. Somos declarados hijos de Dios. Pero la fe es la obra que uno debe de realizar para salvarse, porque hay el concepto, ya lo dije esta mañana, y había una persona por aquí que era católica y quizá me pasara un poquito en lo que dije, pero lo dije de esa manera, de las 4 pilares fundamentales de la Reforma.
No tenemos necesidad. A ver, no tenemos necesidad de nosotros de colaborar a la obra que ha hecho el Señor Jesucristo, porque es perfecta, completa y todo suficiente para salvar a todos. Y si nosotros queremos añadir a esa obra, lo que hacemos es que estamos menospreciando la obra del Señor Jesucristo. Había un autor que leí una vez un libro que dijo: si tú tienes una deuda con el banco y alguien paga tu deuda y luego quieres irle a pagar algo a ese que te ha pagado tu deuda, ¿verdad que le estás ofendiendo? Porque lo ha hecho de pura gracia. Si hemos recibido el perdón y la salvación y la obra de Cristo es todo suficiente, ¿qué podemos añadir? Si queremos añadir, entonces estamos rebajando la obra de Cristo. Porque la de Él es todo suficiente y completa, no necesitamos más. Él mismo dijo en la cruz, que esta mañana lo decíamos: consumado es, consumado está. Consumada está, está pagado todo lo que la humanidad debía. Y cuando nosotros vamos a Él, esa obra de salvación, esos méritos de la persona del Señor Jesucristo se nos son imputados. Pero voy a leer un texto si me acompañáis. Juan capítulo 6, versículos 27 al 29. Juan 6, para que veamos que el mismo Señor dice lo que tenemos que hacer en cuanto a que la fe es la obra que uno debe realizar para la salvación. Capítulo 6, los versículos 27 al 29. Recuerdo un poquito el contexto de todo esto. El Señor Jesús había dado de comer a una multitud, vinieron a Él, le seguían y les dice: no me seguís por las cosas que habéis visto, sino porque comisteis, os saciasteis y ahora queréis vosotros, en fin, continuar con que yo vuelva a hacer lo mismo. Pero no es eso lo que he querido demostrar, no es eso lo que Dios demanda, no son nuestras obras, es simplemente creer en la obra, no simplemente con la profundidad que tiene, en la obra que el Señor Jesús, la fe en definitiva. Capítulo 6, 27 al 29, dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y qué dice más? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No hay que añadir nada a la obra de Jesucristo. No hay que trabajar para que esa obra se haga en nosotros. Hay que tener fe, que es la única que pide y demanda a Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y vuelve a responder el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en mí, que creáis en el que le ha enviado. No hay otra. No tenemos que hacer nada. Tenemos que creer. Y ya hacemos mucho, porque creer es creer que Él ha pagado todo lo que nosotros debíamos. Y que de pura gracia se nos imputa. Y que vamos con las manos vacías. Y le decimos: Señor, no tengo nada, solo acepto quién eres y lo que has hecho por mí. Y por aceptarlo, Dios nos imputa la justicia de Cristo, somos declarados justos y venimos, como he dicho, a formar parte de la palabra de Dios. Pero quiero terminar leyendo lo que para eso hemos leído en Hebreos, el capítulo 11, los versículos que habíamos leído del 32 al 40. Solo leerlos y hacer unas pequeñas matizaciones nada más. No sé si me va a dar tiempo. Mirad lo que dice. Después, podríamos haber leído los 40 versículos y todos tratan el tema de la fe. Y todos, a cada uno de los siervos que aquí se menciona, no se le menciona ninguna obra, ni que han hecho nada, sino que lo que hacían era creer verdaderamente en el Señor. Y por esa fe fueron declarados justos, se le imputó toda la obra del Señor Jesucristo, lo mismo que a nosotros, y todas las bendiciones, presentes, pasadas y futuras, están garantizadas para cada uno de nosotros, a cada uno de ellos. Pero en el versículo 32 dice cosas importantes, dice: ¿y qué más digo? Y el propio autor se contesta: porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón y de Barat, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si leyéramos todos estos personajes, veríamos que todos creyeron en las promesas que Dios le dio y salieron triunfantes de las circunstancias por las cuales pasaban. Sansón, David, Jefté,
todos ellos. Leer el libro de los Jueces y veréis cómo Dios les prometió y salieron adelante, y vencieron, y conquistaron reinos, como dice, y taparon bocas de leones, y hicieron cosas maravillosas, no porque ellos fueran más grandes, ni porque fueran más valientes, ni más osados. Lo único que tenían, que no era poco, era que creían, y por eso podían conquistar todas aquellas cosas que conquistaron, porque Dios se lo había prometido y lo creyeron firmemente, y lo vivieron y lo experimentaron, y está ahí en la palabra de Dios para que nosotros también lo creamos, porque Dios es el mismo entonces, ayer y hoy por los siglos, y lo mismo que hizo con estos siervos lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Por la fe, porque creemos verdaderamente que Dios es real, fiel y veraz. Continuamos porque si no me voy a pasar de la hora. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Recordáis a Sansón? Cómo descuartizó al león, dice, sin tener nada en sus propias manos. Yo recuerdo que visitando el parque zoológico había un león así tumbadito y todas esas cosas, y yo con una hierbecita fui a tocarle un poquitín, ¿no? Para ver cómo reaccionaba. Hizo una reacción que me quedó tan sorprendido, con tanta habilidad y con tanta fiereza, que menos mal que estaba la reja cuenta. Porque claro, yo cuando leo esto me acuerdo de aquello, madre mía. Dice que venía un león rugiendo de cara a él, imaginaros, con hambre. ¿Y qué hizo Sansón? Dice que lo descuartizó como si no tuviera nada y sin ninguna herida, porque luego se encontró con sus padres y no le dijeron nada. Si hubiera estado herido le hubieran dicho, ¿qué te ha pasado? No le dijeron nada. O sea, es que lo digo es que es por la fe, porque es verdad que Sansón tenía fuerza, pero era porque tenía al Dios que le daba todas esas bendiciones y esa fuerza y todas las cuestiones. Apagaron fuegos impetuosos, versículo 34. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Y esto curioso, por no remontarme, visitamos una vez Israel, que hemos visitado mi esposa y yo, ahí hay un hermano que lo ha visitado muchas veces más que nosotros. Pero un guía de los que teníamos cuando visitamos Israel y nos iba enseñando cuestiones, salió la conversación de la guerra de los 6 días. Y dice que tanto los sirios como los jordanos y todo eso tenían un ejército con tanques, con aviones y con todos. Y ellos no tenían casi nada para enfrentarse a ellos. Y que luego le dijeron los sirios, y también los jordanos y otros, que cuando los judíos estaban en una situación muy complicada, vieron cientos de tanques y de aviones, y los judíos no los tenían. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, y hacía que ellos mismos, aunque no los vieran. También tenemos al profeta Elías, que recuerdo que su sirviente tenía mucho temor porque estaban rodeados en una ocasión, y le dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pues esto está escrito para nosotros, no es una cosa utópica, es una realidad que se ha dado a través de la historia. Y yo se lo oí personalmente, y también Luisa, y seguramente con nuestro hermano Carlos y Nora, de que los enemigos del pueblo de Israel vieron lo que no tenían los judíos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque confiaban en el Dios verdadero, y los otros venían a luchar no contra el pueblo de Israel, porque los que luchan contra el pueblo de Israel lo que están luchando es contra el Dios de Israel. Y así se cumplió. O sea que esto que estamos leyendo aquí podría ser actual en el día de hoy, porque lo ha sido a través de la historia. A ver si llego al final. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, estoy leyendo en el versículo 36. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Se dice que el profeta Isaías terminó de esa manera, aserrado.
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ojo aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y algo que me llama mucho la atención, proveyendo Dios alguna mejor cosa para nosotros. ¿Qué os parece? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es algo, la cuestión de la fe, es que si uno la practica, el mismo Señor Jesús le dice cuando venían a preguntarle, aumentanos la fe, y les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y sabéis que para detectar un grano de mostaza hay que tener varios en los dedos porque si no, no lo detectas. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, échate en el mar y se cumpliría. Estos que nos han precedido, estos tuvieron esa fe y demostraron lo que mostraron, no porque ellos fueran, sino porque Dios estaba con ellos y esa fe que ellos tenían en Dios se cumplieron cosas inverosímiles, pero cosas reales, cosas verdaderas y maravillosas para nosotros. Termino, que ya son las 7, ya me he pasado. Mirad, hermanos, después de haber yo meditado mucho en la cuestión esta de la fe, he llegado a comprender algo que me va a ser difícil de explicar. Si cada uno de nosotros tuviéramos fe, la fe que Dios demanda que tengamos, la fe que Dios nos da, que no es algo que nosotros sea una cosa especulativa o una elucubración por parte nuestra, seríamos capaces, no por nosotros, sino Dios por medio de nosotros, cambiar este mundo y ponerlo patas arriba ya está, ponerlo en el lugar que tendría que comprender, que ser. Porque si cada uno de nosotros tuviéramos la fe que Dios dice que tengamos y que nos daría, sería una cosa extraordinaria. La Iglesia se extendería por el mundo entero de tal manera que el mundo sería conquistado para Dios. Porque Dios así lo ha prometido. Porque Dios tiene poder. Porque Dios, en la persona de Jesús, ha expiado ha pagado toda nuestra deuda y su obra, sus méritos son suficientes para pagar la deuda de todos y cada uno de nosotros. Así que el primero me exhorto a mí mismo, no solo os exhorto a vosotros, me exhorto a mí mismo a tener esa fe. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en las profecías que nos tiene dadas, fe en que Dios es veraz, fe en que Dios es fiel, fe en que Dios es el que lo tiene todo en su mano y que si nosotros tenemos esa fe verdadera, esa fe que mueve montañas, no solo nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, este mundo sería otro mundo totalmente diferente. Así que espero que lo que he compartido sea de bendición, que nos lo tomemos en serio, que es serio, que tengamos la fe que Dios quiere, que le sirvamos, que confiemos y Dios obrará por medio de nosotros, porque Dios no ha dicho la última palabra. Están ocurriendo muchísimas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Y si su iglesia se pone en las manos de Dios y cree lo que Dios ha determinado y lo que Dios nos ha prometido, cambiaríamos el mundo entero. Así que el Señor nos bendiga, que tengamos esa fe y que dejemos que por esa fe obre en nosotros y por medio de nosotros para bendición de la Iglesia y también para bendición de este mundo. Y lo siento, no sé si hay alguna aportación o alguna pregunta o alguna cosa. Pensaba de terminar antes, pero he dejado un poco de material porque, como dije esta mañana cuando consulté una concordancia temática, las implicaciones que tiene la fe, las promesas, el alcance, me quedé anonadado, sigo estando anonadado. Ya no voy a leer la concordancia porque si no
Entonces, si hay alguna aportación o alguna pregunta, y si no, pues... ¿Alguien? Sí, pregunta o aportación, mejor aportación. Uh-huh. Uh-huh. El Señor Jesús, porque él no la tenía. ¿De dónde sacó el Señor Jesús la idea que le dijo, os es necesario nacer de nuevo? Y además, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, es que el nuevo no estaba escrito. Tendría, pero no lo sabía, porque se extrañó mucho cuando le preguntó, cuando el Señor Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, porque si no, no entraréis en el reino de los cielos. Y Nicodemo le contesta, pero ¿cómo voy a poder nacer? ¿Voy a poder entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz y su sonido, pero no sabes tal y tal y tal. Y luego le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, no hay un versículo en el Antiguo Testamento que diga que tenemos que nacer de nuevo, específicamente. Pero si estamos muertos en delitos y pecados, que lo debía de saber Nicodemo, porque conocía el Antiguo Testamento y conocía que había venido la muerte por el pecado, porque estaba en el Génesis, en el capítulo 3, creo que todo el desarrollo del Antiguo Testamento está diciendo que si no nos arrepentimos, si no vamos a Dios y nos da una nueva naturaleza, no entramos. Yo creo que es lo que le está contestando el Señor Jesucristo a Nicodemo en ese momento. Que Nicodemo, como maestro de Israel, como maestro de la ley, como un enseñador en la sinagoga, porque entonces ya no estaba el templo, perdón, sí, estaba el segundo templo y adornado por Herodes. Creo que le estaba contestando eso, que tenía que saberlo, porque claro, con el pecado o con las consecuencias del pecado había venido la muerte física y la muerte espiritual, y si no nacía de nuevo por la fe y por creer en aquel que tenía delante de él, que era el Mesías, porque él le dijo, maestro, pero lo que no le reconoció que era el Señor. Maestro, había muchos maestros, pero el Señor Jesús no era solo el maestro, era el Señor, era el Rey del universo. Yo creo que le estaba entendiendo, pero que haya un versículo concreto, yo lo desconozco, que haya un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que diga, si no nacéis de nuevo no podéis ver el reino de Dios, pero hay todo el contexto del Antiguo Testamento que lo dice, vamos, que lo da a entender. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Juan el Bautista venía con un bautismo de arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Pero, claro, lo que también habría que ver, y ya no nos da mucho tiempo a eso, es que, por ejemplo, en Pedro dice, fuisteis renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, yo creo que ahí agua es sinónimo de la palabra de Dios. Y del Espíritu es que hay que nacer por la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que te aplica la obra del Señor Jesús en tu vida. El concepto que venía del Antiguo Testamento era el concepto del ritual, ¿no? Uh-huh. Pero también venía también el concepto de que cuando viniera el Mesías, el Señor grabaría en los corazones su ley, que ya no sería externa. Uh-huh. Entonces por ahí viene, ¿no? De que es un nuevo nacimiento porque ya no está afuera, sino está en el interior. Uh-huh. Eso es lo que viene mostrando todo el Antiguo Testamento hacia el Mesías, hacia Jesús. Uh-huh. Es el Cordero eterno, ¿no? El que va para siempre. Uh-huh. Que ya no hace
Bueno, sí, bueno, Nicodemo lo que se quedó muy sorprendido es porque no entendía que tenía que nacer espiritualmente, que comprendía mal. Claro, es que todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 53, que es uno de los capítulos más importantes y más claros en cuanto a esto, dice que todos nosotros nos desviamos, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Evidentemente era eso, pero la cuestión de Nicodemo es que estaba un poco despistado, porque ellos todavía no. La revelación es progresiva. Ellos esperaban un Mesías, pero ese Mesías lo habían conceptuado, esta mañana lo decíamos un poco, que era más bien un libertador, uno que iba a libertarles de la esclavitud, porque estaban bajo el yugo romano. Y claro, eso sí que lo entendían, pero que un Mesías viniera, un Mesías sufriente, para que diera su vida por nosotros, eso es lo que no acababan de entender, y tampoco Nicodemo me parece que estaba un poco despistado como era lógico. Bueno, lógico no, pero que, claro, es que nosotros ahora tenemos toda la Escritura, y tenemos los hechos, y tenemos los milagros, y tenemos la resurrección del Señor Jesús, y tenemos las promesas, pero Nicodemo todavía estaba en la antigua alianza. Claro, no podemos juzgarlo como lo juzgamos nosotros. Quiero decir, como se nos juzgaría a nosotros. Pero, ¿quién? No me había fijado por allí, sí. Sí, Job, esta mañana lo estuvimos haciendo en la clase, Job capítulo 19, que dice que con mis ojos he de ver a Dios, etcétera, etcétera, y cosas. Y en los Salmos, sí, bueno, y también en Daniel 12:2 dice que los que están en el polvo resucitarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero eran muy poquitos los casos, quiero decir, no es como ahora, porque ahora abrimos el Nuevo Testamento y ya está todo ahí declarado. Pero ellos, claro, vivían en la expectación de lo que había de venir. Y tenemos que tener en cuenta que hubo casi 450 años, el periodo intertestamentario, que no hubo revelación. Y todavía estaban un poquito, digamos, más despistados, si cabe decirlo de esa manera. Es que yo ya he contestado que no hay un texto bíblico que diga, hombre, es que si hubiera un texto bíblico le habría dicho el Señor Jesús, oye, pero en Daniel 4:2, por poner un ejemplo, ¿todavía no lo has leído? Es que no lo había. Pero quiere decir que el espíritu de la revelación bíblica iba todo en esa dirección. Es lo que le quería decir. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues entonces, oye, si eres el maestro de Israel y todavía no te has enterado y no estás enseñando esto, pues ¿qué maestro eres? Pero no había un texto concreto que dijera que había que nacer de nuevo. Lo que pasa es que la Escritura iba en esa dirección. Si éramos pecadores y estábamos condenados y no había para nosotros redención ni justificación, es que había que nacer de nuevo a una nueva vida, a la vida en el Espíritu, si no. Por eso le dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu, ya se lo dijo. En realidad la respuesta se la dijo el Señor, yo no puedo aclarar ya más porque no le dijo más, o por lo menos yo no lo sé. Tenemos nuestras limitaciones y yo más que ninguno. Y nos hemos pasado, pastor, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos ahora. Pero bueno, el arrepentimiento siempre es bueno. Que no lo volveremos a cometer, quiere decir el arrepentimiento. Oye, esto no sé.